Detrás de la apariencia saludable de vanguardia de los queridos dramas familiares de América, se esconde un tesoro de secretos extraños, accidentes impactantes y extrañidades de Hollywood que incluso los fanáticos más devotos de la sombrerería pensarán dos veces. Desde viajes en el tiempo hasta miedos nucleares y accidentes transformados en historia televisiva, la producción de este clásico fue extraordinaria. Aquí hay 15 hechos extraños que nunca supiste sobre Little House on the Prairie en 1974. Uno de los momentos más memorables de la historia de la televisión ocurrió completamente por casualidad durante el rodaje de los créditos de apertura de Little House on the Prairie. La escena de la pequeña Carrie Ingalls rodando por una ladera cubierta de hierba mientras corre con sus hermanas se ha convertido en una imagen icónica que los espectadores recordarán décadas después, pero este momento fascinante nunca debería haber ocurrido. Según el guión original, el papel de Carrie Ingalls fue compartido entre las hermanas gemelas idénticas Lindsay y Sydney Greenbush, que solo tenían 3 años cuando comenzaron a producir la serie en 1974. Por las leyes laborales de California, el equipo debía alternar entre las gemelas cada pocas horas para respetar los límites de trabajo. Esto hacía que una gemela descansara mientras la otra grababa las escenas. El día en que filmaron los créditos de apertura, el director llamó a uno de los nuevos gemelos que el equipo de filmación llamó, cuando llegó el momento de filmar una escena en la colina. Sydney fue despertada apresuradamente por su madre para preparar la grabación. En la prisa, su madre puso los zapatos de tacón alto mal posicionados. Cuando la cámara comienza a desplazarse y Sydney comienza a correr por la colina con Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, que interpretan a sus hermanas Laura y Mary, inmediatamente pierde el equilibrio debido a que sus zapatos están hacia atrás. El niño de 3 años roda hacia adelante, rodando por la pendiente de hierba de una manera que parece natural y encantadora. Michael Langdon, quien dirigió la escena, pensó que la caída accidental de Sydney era tan linda y real que decidió mantenerla en la versión final de los créditos de apertura. El equipo verificó que Sydney estuviera bien, y al verla reír tras la caída, supieron que habían capturado algo único. Este momento no planificado se convirtió en una de las imágenes más queridas y reconocidas en las 9 temporadas de Little House on the Prairie, demostrando que a veces los mejores momentos de televisión ocurren cuando nadie lo esperaba. Hecho 2. El coronel Sanders viaja a la década de 1880, uno de los momentos más extraños y anacrónicos de la historia de Little House on the Prairie, con el actual fundador de KFC haciendo una aparición invitada en un episodio que suponía tener lugar décadas antes de su nacimiento. En un episodio de la 8ª temporada titulado The Wave of the Future, el propio coronel Harlan Sanders aparece en Walnut Grove para ofrecer a Harriet Olson un trato para comenzar su propia franquicia de pollo, creando un problema de línea de tiempo que va en contra de toda lógica. El episodio gira en torno a Nellie Olson abriendo un restaurante que finalmente se convirtió en una franquicia. Pero las cosas no van según lo planeado y Nellie comienza a arrepentirse de sus decisiones comerciales. Para salir del contrato de franquicia, se asoció con Charles Ingalls y su padre Nels para abrir un restaurante rival que compite directamente con la compañía. Este es el momento en que el espectáculo entra en el reino de los viajes en el tiempo completamente inesperadamente. El coronel Sanders aparece en el episodio ofreciendo a Harriet Olson comenzar su propia franquicia de pollo, y su traje blanco icónico y su apariencia distintiva le han hecho fama en el mundo real. El problema con este cameo es que crea una situación histórica imposible que los guionistas de la serie aparentemente no tuvieron en cuenta al desarrollar la trama. El verdadero coronel Harlan Sanders no nació hasta 1890, lo que significa que fue completamente inexistente en las décadas de 1870 y 1880, cuando se suponía que Little House on the Prairie ocurrió. Aún más problemático es que KFC no existió como compañía hasta 1952, más de 70 años después del escenario de la serie. Sanders no comenzó a desarrollar sus famosas recetas de pollo y conceptos de restaurante hasta que era adulto en el siglo XX. Aparte de la yuxtaposición humorística de los tiempos, existe un rumor interesante que sugiere que durante el rodaje, el pollo servido en el set provenía realmente de un establecimiento KFC.
vinculando este peculiar cameo de viajes en el tiempo a una conocida cadena moderna. Hecho 3. El espectáculo fue filmado en los estudios de The Wizard of Oz. Little House on the Prairie tiene una conexión mágica con uno de los clásicos más populares de Hollywood, y la mayoría de los espectadores nunca se dan cuenta de que existe. En 1978, la producción se trasladó de Paramount Studios a MGM Stage King, que resultó ser el estudio más grande del estacionamiento de MGM y el lugar donde se rodó El Mago de Oz casi 40 años antes, en 1939. En las temporadas anteriores de Little House on the Prairie, las escenas interiores fueron filmadas en las etapas adyacentes 30 y 31 de Paramount Studios en Hollywood. Cuando el espectáculo necesitaba un espacio mayor para colocar sus conjuntos interiores, el equipo se mudó a los estudios de MGM en Culver City. La etapa 15 fue elegida porque ofrece el máximo espacio para el entretenimiento detallado de la cabaña familiar Ingalls, la iglesia de Walnut Grove y la tienda de comestibles de la ciudad, esenciales para la auténtica atmósfera pionera de la exposición. Lo que hace especial este cambio es el increíble momento en que Ray Bolger apareció como invitado en Little House durante la quinta temporada. Bolger, quien interpretó al querido espantapájaros en El Mago de Oz, decidió mostrar al elenco y al equipo algo especial mientras visitó el set, conectando su producción actual con la historia de Hollywood. En el set de Little House, Bolger retiró pisos en la etapa 15, donde estaba un calentador de aceite roto derribado años antes. Bajo el piso estaban los restos originales de la carretera de ladrillo amarillo de El Mago de Oz, intactos y ocultos por décadas tras la película. Los niños y los actores adultos estaban muy emocionados cuando Bolger reveló esta historia cinematográfica que estaba a sus pies cuando filmaron el drama familiar de la pradera. Este descubrimiento establece una conexión increíble entre el viaje de Dorothy a la ciudad Esmeralda y las aventuras de la familia Ingalls en la frontera estadounidense, vinculando dos historias completamente diferentes, filmadas en el mismo espacio, pero separadas por casi 40 años de historia de Hollywood. Hecho 4. Michael Langdon sorbe vodka de su taza de café detrás de la imagen saludable de Charles Ingalls, un hombre de familia comprometido que enseña lecciones de ética en la frontera estadounidense. Los hábitos de bebida de Michael Langdon conmocionarían a los millones de familias que ven Little House on the Prairie cada semana. Aunque los espectadores ven a Langdon como una figura paternal, trabajadora y sabia, en realidad bebía alcohol durante todo el día de rodaje, algo difícil de imaginar al verlo. Alison Arngram, quien interpreta a la traviesa Nellie Olson, se topa con los hábitos secretos de beber de Langdon. A menudo tomaba una siesta en el camión de accesorios entre las filmaciones para escapar del calor abrasador de California, y durante uno de esos descansos escuchó a Langdon hablando con Ron Chinaki, el hombre de accesorios de la serie, en el asiento trasero del camión. Una vez escuchó a Langdon pedir un golpe. Levantó la cabeza y observó cómo se vertía un bourbon en su taza de café, como explicó Chiniki, el hombre de accesorios. A pesar de que son solo las 10 de la mañana, esta bebida temprana en la mañana es claramente solo el comienzo de un patrón de bebida de todo el día que se ha extendido a lo largo de todo el elenco y el personal de la serie. Según Arne Green y otros miembros del elenco que más tarde hablaron de sus experiencias, el equipo de producción de Little House normalmente bebe un promedio de 2 cajas de cerveza Coors al día mientras trabajan. En los días particularmente estresantes, cuando es necesario reescribir o tomar varias veces para obtener la escena correcta, el equipo se refiere a esto como un día de 3 casos, ya que su consumo de alcohol aumenta aún más. A pesar de esta cultura de bebida severa en el set, los miembros del elenco informaron constantemente que nadie estaba visiblemente borracho o poco profesional en el trabajo. El elenco y el equipo bebían alcohol como forma de lidiar con horarios intensos y las duras condiciones de rodaje, pero esto no afectaba su talento para crear el conmovedor entretenimiento familiar que hizo de Little House on the Prairie un programa enormemente querido. Las generaciones de espectadores permanecen ajenas a lo que sucedía detrás de cámaras. Hecho 5.
Uno de los errores de vestimenta más persistentes en Little House on the Prairie involucra a Caroline Ingalls y una técnica de ropa interior que simplemente no existe en el período en el que se supone que el espectáculo se llevará a cabo. En varios episodios, los atentos espectadores pueden notar el moderno sujetador de Karen Glassell visible bajo su vestido de pradera, lo cual genera una clara inexactitud histórica que el equipo de vestuario y edición pasaron por alto repetidamente. El programa está ambientado en las décadas de 1870 a 1880, un periodo en el que las mujeres pioneras usaban ropa interior muy diferente a la actual. En ese periodo histórico, las mujeres a menudo llevaban corsés, cameses y otras prendas básicas con diseños muy diferentes de los sujetadores del siglo XX. El sujetador tal y como lo conocemos hoy no se inventó hasta 1912. Esto implica que la ropa interior usada por Caroline Ingalls no debería existir en el contexto del programa, siendo anacrónica por varias décadas. Dicho problema surge porque, cuando Caroline se mueve en pantalla, su moderno sujetador se vuelve visible bajo la tela del vestido de pradera o sobresale en actividades físicas. Esto sucede con frecuencia y se convierte en uno de los errores de continuidad más evidentes de la serie para los espectadores preocupados por la exactitud histórica. El error es especialmente evidente en escenas en las que Caroline hace tareas domésticas, trabaja en el jardín o participa en otras actividades físicas que hacen que su ropa se mueva, dejando al descubierto su ropa interior aparentemente moderna debajo. Este error de vestir pone de relieve un desafío constante, un desafío que enfrentan los programas de televisión y las películas al tratar de crear un contexto histórico auténtico, mientras trabajan con actores modernos acostumbrados a la ropa y la comodidad contemporáneas. El departamento de vestuario de Little House on the Prairie no escatimó esfuerzos para diseñar trajes pioneros que parecían auténticos para los personajes principales, pero aparentemente ignoró la importancia de asegurarse de que la ropa interior también se ajustara al periodo histórico. El hecho de que este anacronismo en particular se repita a lo largo de la colección sugiere que o bien los supervisores de vestuario no encontraron el error o que creían que la ropa interior moderna era necesaria para la comodidad y la practicidad de las sesiones y las duras condiciones al aire libre. Hecho 6. El desierto está disfrazado como la pradera de Minnesota. Las exuberantes praderas verdes y las colinas onduladas que los espectadores asocian con el hogar de la familia Ingalls son en realidad creadas a través de una elaborada ilusión de Hollywood que transforma el árido paisaje desértico del sur de California en una réplica convincente de las tierras de pradera de Minnesota. Little House on the Prairie fue filmada en el Big Sky Ranch en Simi Valley, California, en el condado de Ventura, a unas 40 millas al noroeste de Los Ángeles, donde el terreno natural consiste en condiciones secas y desérticas que no se parecen en absoluto a las fértiles tierras agrícolas del norte medio oeste. Para crear la apariencia auténtica de pradera necesaria para la serie, el equipo de producción instaló un extenso sistema de riego subterráneo que consiste en tuberías enterradas en el suelo que podrían regar gran parte de la ubicación del rodaje. El desierto marrón de California se convirtió en un paisaje verde gracias al sistema de riego, dando credibilidad a las tierras de Minnesota de los años 1870 y 1880. Los desafíos climáticos de las ubicaciones crearon condiciones de trabajo extremadamente difíciles para el elenco y el equipo, especialmente durante los meses de verano, cuando la mayoría de las escenas al aire libre fueron filmadas para adaptarse a los horarios escolares de los actores infantiles. En Simi Valley, las temperaturas pasaban de los 100 de Kiev, llegando hasta los 110 de Genev en las horas de mayor calor. Estas temperaturas abrasadoras fueron especialmente brutales para los actores que tuvieron que llevar trajes pesados y multicapa. Los trajes diseñados para las familias pioneras del siglo XIX se ajustaron a la historia. La ropa de las mujeres consiste en mangas largas, cuello alto y múltiples faldas debajo, mientras que la ropa de los hombres lleva pantalones de lana, camisas de manga larga y botas pesadas que no alivian el calor abrasador. Debido a las temperaturas extremas y la ropa asfixiante, Allison Arne Green, quien interpretó a Nellie Olson, y un asistente de director se desmayaron durante el rodaje debido a un golpe de calor.
A pesar de las condiciones desafiantes, el sistema de riego artificial logró crear un entorno verde y pastoral que se convirtió en el icono de los títulos de apertura de la serie y ayudó a establecer la atmósfera verdaderamente pionera que hizo The Little House in the Prairie una serie de televisión familiar tan querida. Hecho 7. El embarazo de Laura dura más de un año. Uno de los errores de continuidad más obvios de Little House in the Prairie involucra el primer embarazo de Laura Ingalls Wilder, que de alguna manera abarca múltiples temporadas y va en contra de todas las leyes conocidas de la biología humana. En la séptima temporada, el embarazo de Laura comienza en la aparente primavera, con flores en plena floración y vegetación verde fresca visible en el fondo de la escena, pero su embarazo dura hasta el verano siguiente, pero ella nunca da a luz, creando una línea de tiempo que se convertirá en historia de la medicina si esto es cierto. La trama del embarazo marca un importante desarrollo en la vida de Laura, interpretada por Melissa Gilbert, que evoluciona de joven a mujer casada. Cuando Laura anunció que ella y su esposo, Al Manso, estaban esperando a su primer hijo, el programa describió el evento como ocurriendo en primavera y el paisaje natural mostró claramente la renovación y el crecimiento provocados por el clima más cálido después de un largo invierno de praderas. Sin embargo, a medida que los episodios continúan transmitiéndose y la historia avanza, los espectadores comienzan a notar que Laura todavía está claramente embarazada durante el periodo normal de gestación de 9 meses o incluso más. El paisaje de fondo y los episodios posteriores muestran la floración del verano, la exuberante hierba verde y la vegetación completamente desarrollada, indicando que varios meses han pasado desde el anuncio inicial del embarazo. Laura aún sigue embarazada sin señales de un parto cercano. Esta extendida línea de tiempo del embarazo crea confusión para los espectadores que están preocupados por el desarrollo natural de las estaciones en escenas al aire libre. La discrepancia puede deberse a que el rodaje no coincide con el cronograma establecido por los guionistas. Los programas de televisión a menudo filman episodios fuera de orden o durante largos periodos de tiempo que no coinciden con la línea de tiempo de la historia. Pero este error de continuidad en particular es especialmente evidente porque el embarazo tiene una duración tan específica y bien conocida. La misma Melissa Gilbert admitió este extraño problema de línea de tiempo en su receta, donde ella y un fan que ha estado rastreando los errores de continuidad del programa señalaron que Laura parece estar embarazada desde hace más de un año. De acuerdo con la evidencia visual mostrada en el 8º episodio Facts, la aterradora escena de silla de ruedas de Nellie usa un brazo roto real. El famoso episodio Conejo de la tercera temporada de Little House in the Prairie contiene una de las escenas más memorables y dramáticas de toda la serie. Lo que los espectadores desconocen es que los gritos de Allison Arne Green durante la escena clímax son reales debido a lesiones y bromas graves del equipo. En este episodio, Nellie Olsen fingió ser paralizada después de caer de un caballo para obtener la atención y la simpatía de todos en Walnut Grove, hasta que Laura descubre el engaño y decide enseñarle a Nellie una lección que nunca olvidará. El clímax dramático ocurre cuando Laura en una silla de ruedas lleva a Nellie a la cima de una montaña empinada, empujándola con fuerza, y la silla de ruedas se inclinó por la ladera rocosa mientras Nellie grita de horror. Esta escena es más impactante porque Allison Arne Green se había roto recientemente la muñeca en un accidente de patineta real fuera del set. El yeso en el brazo de Nellie que se ve en el capítulo es genuino, no un maquillaje del equipo de producción. Un doble profesional realizó la caída de Nellie de la silla de ruedas hasta aterrizar en el estanque al pie de la montaña. En el primer plano, se le pide a la misma Arne Grimm que se siente en una silla de ruedas de madera de la década de 1870 para que su rostro pueda verse cuando grita. La silla de ruedas estaba atada a una cuerda de seguridad y se suponía que protegería contra cualquier peligro real durante el rodaje, pero el equipo decidió jugar una broma que resultó en la actuación más aterradora de toda la carrera de Arne Grimm como actor. Justo antes de que el director pidiera una segunda filmación del viaje en silla de ruedas, un miembro del personal gritó: ¡Oh no, la cuerda está rota! Aunque la cuerda de seguridad todavía estaba intacta, Arne Grimm no podía saber que era solo una broma, por lo que cuando la silla de ruedas comenzó a rodar por la montaña, realmente creía que estaba en grave peligro.
Sus gritos de horror mientras luchaba por permanecer en la silla con una buena mano, rebotando y rodando por la ladera rocosa, eran una reacción completamente auténtica a una situación que ella consideraba potencialmente mortal, lo que convirtió en una de las escenas más convincentes y aterradoras en la historia de la casa pequeña. Uno de los errores más involuntariamente divertidos en la historia de Little House on the Prairie ocurrió en la dramática quinta temporada de Odisea, donde los editores de la serie se perdieron por completo un error cómico que hizo que una de las escenas de acción más intensas pareciera absolutamente ridícula para los espectadores que sabían qué buscar. El episodio incluye un suspenso cuando alguien intenta arrojar a Albert Ingalls de un tren, pero Laura interviene y detiene al villano. Esta dramática escena de rescate se supone que muestra el pensamiento ágil y la valentía de Laura al rescatar a Albert de sus graves lesiones, y la secuencia de acción requiere el uso de maniquíes y acrobacias reales para crear la ilusión de que el villano es arrojado fuera de un tren y rodando por una empinada ladera. El equipo de producción utilizó un maniquí para realizar el lanzamiento inicial desde un vagón de tren, mientras que los acrobacios se encargaron de las acciones de rodadura y volteo mostrando a los personajes cayendo de un terraplén. Sin embargo, algunos problemas ocurrieron durante el rodaje o la edición, causando uno de los errores más obvios e interesantes de toda la serie. Cuando los espectadores observaron la escena de cerca, podían ver claramente que el maniquí lanzado desde el tren estaba sentado completamente inmóvil en la hierba al pie de la montaña, aparentemente falso y al mismo tiempo antinaturalmente rígido. Un verdadero acróbata es visto rodando por la pendiente junto a los maniquíes inmóviles, creando ilusiones extrañas de dos versiones del mismo personaje. Una vez que se da cuenta de que el error es tan obvio que es difícil entender cómo los editores se lo han perdido durante la postproducción. El maniquí estaba sentado en una posición tan antinatural y permaneció tan perfectamente quieto que aparentemente parecía un maniquí en lugar de alguien que acababa de ser arrojado de un tren en movimiento. Mientras tanto, el acrobacio profesional continúa su secuencia de balanceo cuidadosamente coreografiada, completamente desconsciente de que una versión falsa del personaje que debería interpretar está sentada inmóvil en el fondo, creando un momento de comedia involuntaria en lo que debería ser una de las escenas más dramáticas y de acción. Michael Langdon interpreta al fuerte y seguro patriarca Charles Ingalls, que siente una profunda inseguridad sobre su altura, lo que lo lleva a hacer todo lo posible para parecer más alto de lo que realmente es durante el rodaje de Little House on the Prairie. Langdon mide 5 pies y 9 pulgadas, en realidad la estatura promedio de un hombre, pero se siente avergonzado por su tamaño y teme que no parezca lo suficientemente majestuoso como para desempeñar de manera convincente el papel de un padre fronterizo robusto capaz de hacer frente a cualquier desafío. Para compensar lo que él percibe como una desventaja de altura, Langdon usa botas especialmente diseñadas que contienen una plataforma de 4 pulgadas, lo que aumenta considerablemente su altura y lo ayuda a superar a su compañero en la escena. No se trata de elevaciones sutiles ocultas en botas normales, sino de plataformas obvias que aumentan enormemente su figura y transforman toda su silueta cuando aparece frente a la cámara junto al resto del elenco. Pero las botas de plataforma son solo la primera medida de Langdon para aumentar su altura durante las grabaciones. El equipo de producción utiliza posicionamiento creativo y diseño de sets para darle una apariencia más imponente en pantalla. Durante el rodaje, el director y el fotógrafo a menudo pondrían a Langdon sobre escaleras, pequeñas cajas o incluso montículos cuidadosamente construidos para darle altura extra sobre su compañero. Alison Arngren, quien interpretó a Nellie Olsen, más tarde comentó la obsesión de Langdon con la altura en sus memorias, señalando que haría todo lo posible para aumentar su altura durante el rodaje, excepto para cavar agujeros para mantener al resto del elenco de pie. Estas técnicas son tan sofisticadas y consistentes que se convierten en una parte normal del proceso de rodaje, y el equipo busca automáticamente formas de poner a Langdon más alto que los demás en cada toma. Mientras Langdon aplicaba trucos para mejorar su altura, lo logró tan efectivamente que la mayoría del público nunca sospechó los métodos artificiales empleados.
La combinación de botas de plataforma y posicionamiento estratégico crea una impresión visual alta y majestuosa que coincide perfectamente con el carácter de Charles Ingalls como poderoso líder de una familia pionera. Hecho 11. Debido a los requisitos legales, la ciudad explotó. La destrucción explosiva de Walnut Grove en el final de la serie Little House in the Prairie no es simplemente una elección dramática de la historia diseñada para dar una despedida inolvidable a esta amada ciudad, sino el resultado de requisitos legales muy prácticos que la compañía de producción debe cumplir al final del contrato de rodaje. El episodio final, titulado The Last Farewell, sigue a los ciudadanos que toman la decisión provocativa de volar todo su barrio en lugar de dejarlo caer en manos de despiadados desarrolladores de tierras. Pero la verdadera razón detrás de esta devastación espectacular tiene que ver con las prácticas comerciales y las obligaciones contractuales de Hollywood. NBC alquiló la tierra para el set de Walnut Grove de Getty Petroleum y Newhall Land Development y tenía términos muy específicos sobre cómo la tierra sería devuelta después del rodaje. Una de las condiciones más importantes del contrato inicial de arrendamiento era que la compañía de producción debía devolver el terreno a su estado original, lo que significaba que todos los edificios, conjuntos y estructuras construidos para el espectáculo tenían que ser completamente demolidos antes de que el terreno pudiera ser devuelto a los propietarios. El productor Kent McRae sugirió inicialmente que el equipo de producción podría simplemente demolir el edificio utilizando métodos tradicionales y luego introducir equipos para recoger todos los escombros y transportarlos, lo que cumpliría con su obligación legal de restaurar el terreno a su estado pre-rodaje. Sin embargo, Michael Langdon vio una oportunidad para traducir esta necesidad práctica en un final dramático para la serie, proporcionando un final satisfactorio para el viaje de 9 años de los personajes y los espectadores. Langdon decidió incluir la demolición requerida directamente en el guión del episodio final, preguntando si volábamos la ciudad como una forma de lidiar con los requisitos legales y la necesidad de contar historias para lograr un final memorable. Escribió la destrucción explosiva en la trama, pero se aseguró de que la casa y la iglesia de la familia Ingalls no se vieran afectadas, ya que estos edificios tenían un significado especial para los personajes y los espectadores. Langdon explicó más tarde que creía que este enfoque sería un buen y poderoso final pionero y proporcionaría una experiencia catártica para el elenco y el equipo, que habían pasado casi una década creando historias en esta comunidad ficticia. Hecho 12. Actores preocupados por contaminación nuclear. Durante años, la pequeña casa en la pradera ha estado bajo sospecha debido a su proximidad a un desastre nuclear y a casos de cáncer entre el elenco. Entre 1974 y 1983, la serie se filmó en el Big Sky Ranch, a 15 millas del laboratorio de Santa Susana, afectado por un accidente nuclear en 1959. La instalación de Santa Susana, operada por Rocketdyne, experimentó lo que el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California describió como uno de los peores desastres radiológicos en la historia de los Estados Unidos, con los efectos de la contaminación que duraron décadas después del incidente original. La eliminación ilegal de residuos nucleares en la región continuó hasta la década de 1980, lo que significa que la contaminación continuó durante el rodaje de Little House in the Prairie en las cercanías. Las preocupaciones aumentaron al observar un número elevado de miembros del elenco y equipo desarrollando cáncer posteriormente. Michael Langdon, quien interpretó a Charles Ingalls y actuó como productor ejecutivo y director frecuente de la serie, murió de cáncer de páncreas en 1991 a la edad de 54 años. Victor French, quien interpretó al querido personaje Isaiah Edwards, murió de cáncer de pulmón, mientras que Kevin Hagen, quien interpretó al Dr. Baker, murió de cáncer de esófago. Merlin Olsen, quien interpretó a Jonathan Garvey, murió de mesotelioma, y Charlotte Stewart, quien interpretó a la maestra de la escuela, Miss Beetle, fue una sobreviviente de cáncer de mama.
Los estudios realizados en la región de Santa Susana han demostrado que la contaminación puede causar hasta 2.000 muertes relacionadas con el cáncer y un aumento del 60% en diversos tipos de cáncer entre las personas que viven o trabajan en la zona circundante, incluyendo pulmón, vejiga, riñón, hígado, sangre, ganglios linfáticos y tiroides. Sin embargo, es importante señalar que no existe un vínculo causal directo formalmente establecido o probado entre la ubicación del rodaje y los problemas de salud experimentados por los actores de Little House, y que otros factores como el tabaquismo y los antecedentes familiares pueden haber contribuido a su enfermedad. Los fanáticos de La pequeña casa en la pradera han descubierto uno de los errores de continuidad más interesantes de la serie, que implica una colcha única que parece tener la capacidad mágica de transportarse entre diferentes casas en todo el bosque de Noguetes sin ninguna explicación de personajes o argumentos. Esta colcha especial tiene un patrón único y un esquema de colores que es fácil de reconocer y aparece en múltiples sets que cubren varias estaciones. Pero, en lugar de permanecer en el hogar de una familia, aparece misteriosamente en las camas y muebles de familias completamente diferentes en toda la comunidad. El misterio de la colcha viajera surge cuando los espectadores atentos observan cuidadosamente los detalles de fondo en varias escenas de interiores de la serie. Estos fanáticos notaron que en un episodio, la misma colcha inconfundible aparecía en la cabaña de los Ingalls, luego en la cama de los Olsen semanas o meses más tarde, y más tarde en la casa de otra familia, sin mencionar cómo se mudó de un lugar a otro. Este fenómeno extraño ocurrió porque el equipo de producción de Little House operó bajo las limitaciones presupuestarias típicas que afectan a la mayoría de los programas de televisión, lo que significaba que tuvieron que encontrar formas creativas de reutilizar accesorios y montar decoraciones para ahorrar dinero, mientras que aún creaban hogares pioneros auténticos para las diferentes familias de Walnut Grove. El departamento de accesorios tiene suministros limitados. Las edredones y mantas adecuadas parecen encajar bien en el entorno de los años 1870 y 1880. Por lo tanto, movieron estos objetos entre diferentes escenas dependiendo de la escena filmada y la familia en un episodio específico. Aunque este ciclo de propiedad es una solución práctica y económica para el equipo de producción, crea un misterio involuntario para un espectador atento al detalle. Quilts igualmente únicos aparecerán en el fondo de escenas de diferentes familias, a veces dentro de varios episodios de la otra, haciendo que parezca que el quilt se mueve de alguna manera entre las familias, sin que ningún personaje reconozca su movimiento o explique cómo las diferentes familias obtienen el mismo artículo de apuesta único. Una variedad de historias a lo largo de la serie. Hecho 14. Mamá siempre cocina la misma comida. Caroline Ingalls puede parecer una dedicada esposa pionera que dedicó innumerables horas preparando una variedad de comidas nutritivas para su trabajadora familia. Pero los espectadores que siguen de cerca la escena gastronómica de Little House on the Prairie notarán que el repertorio culinario de Maz es sorprendentemente limitado y depende en gran medida de los alimentos modernos de conveniencia que no existían en la frontera en la década de 1870. A pesar de que el espectáculo se centra mucho en ropa precisa, construcción y equipo agrícola. En las cocinas y mesas suelen abundar productos que parecen venir de tiendas de supermercado del siglo XX y no del siglo XIX. A lo largo de las 9 temporadas de la serie, el accesorio de comida más utilizado es el guisado de ternera Dintimore, que proviene de un frasco normal que el equipo de producción vertirá. Las ollas y sartenes adecuadas creando la ilusión de una comida pionera casera. Este guiso enlatado aparece en episodio tras episodio y se convierte en el plato principal cada vez que el guión pide a Caroline que cocine para su familia o sirva comida para los invitados que vienen a visitar la casa de Ingalls. Cuando la historia requería que Caroline preparara pollo para su familia, el equipo de producción tomó un atajo más obvio, utilizando pollo frito comprado directamente en un restaurante KFC. El personal compraba barriles de pollo KFC, lo colocaba en una sartén de hierro fundido y lo servía en platos para que pareciera que Caroline había pasado horas preparando aves de corral frescas con pollos que la familia criaba en su propia granja. Esta elección de alimentos modernos fue una decisión práctica del equipo de producción para ahorrar tiempo y costos durante el rodaje.
Preparar una auténtica comida pionera desde cero requiere mucho tiempo y recursos que el presupuesto y el calendario de rodaje de la serie no pueden acomodar, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los alimentos solo aparecen brevemente en el fondo de las escenas antes de ser desechados. La ironía de esta situación alimentaria se vuelve aún más evidente cuando se considera que el espectáculo debe representar a una familia completamente autosuficiente en la frontera, cultivando sus propios cultivos y criando su propio ganado para proporcionar todos los alimentos. Aunque el espectáculo celebra la unión entre Laura y Mary Ingalls, tras bastidores, Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson apenas se toleraron durante los 9 años de trabajo. La conmovedora hermandad entre Laura y Mary Ingalls, apreciada por millones de espectadores en Little House on the Prairie, no es más que una excelente actuación, ya que detrás de la cámara, Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson apenas se toleraron durante los 9 años que trabajaron juntos. Mientras sus personajes comparten momentos conmovedores, se apoyan mutuamente en tiempos difíciles y muestran la lealtad familiar que hace que la serie sea tan querida, la verdadera relación entre las dos jóvenes actrices está marcada por tensiones, disgusto y rivalidades profesionales que lograron ocultar al público hasta años después del final de la serie. Gilbert ha señalado que las acciones de Anderson crearon un ambiente incómodo, y ambas dependieron de sus habilidades de actuación para mostrar química fraternal en pantalla. En sus memorias Prairie Stories, publicadas unos años después del final de The Little House on the Prairie, Gilbert no duda en revelar la verdadera naturaleza de su relación detrás de escena mientras discute a su excompañera. Gilbert describió a Anderson como fría y arrogante durante los años que trabajaron juntos, sugiriendo que Anderson mantuvo una actitud distante y hostil hacia sus compañeros de actriz, lo que dificultó el desarrollo de cualquier verdadera amistad o camaradería fuera de la cámara. Según la narración de Gilbert, las acciones de Anderson crearon un ambiente de trabajo incómodo, requiriendo que las dos actrices confiaran exclusivamente en sus habilidades profesionales de actuación para crear la química hermanal convincente que la audiencia ve en las escenas en las que están juntas. La tensión entre las dos actrices era aparentemente lo suficientemente evidente como para que el resto del elenco se diera cuenta del problema y tuvo dificultades para trabajar con Anderson. Allison Arne Green, quien interpretó a Nellie Olson, también mencionó en sus propias memorias que encontró a Anderson fría en el programa y que era difícil conectarse con ellos, confirmando que las experiencias negativas de Gilbert no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de comportamiento que afectó a múltiples relaciones en el set. Esta revelación de las relaciones perjudiciales entre las dos actrices infantiles principales agrega una capa de complejidad al legado de la serie y demuestra el extraordinario profesionalismo que Gilbert y Anderson han demostrado en la capacidad de crear relaciones familiares creíbles a pesar de su hostilidad personal hacia el otro.